Llegó el momento de presentarte una comparativa súper interesante. Galaxy Buds Live versus Bow Sport. Ponte cómodo porque aquí vengo a presentarte cuál tiene mejor calidad de sonido, cuál es más cómodo, cuál tiene mejor tecnología, cuál es mi favorito. Porque al final hice un análisis y lamentablemente tenemos un ganador. Así que vamos con el video. Bueno, voy a empezar mostrándote estuche. Ciertamente que Bose sigue apostando por un estuche grande, es más largo y más ancho, pero ambos vienen con USB tipo C en la parte de atrás y también tienen un indicador LED que te dice cuánto porcentaje de batería te queda. Pero voy a darle un punto a los Samsung por dos razones. Primera razón, mejor autonomía de batería y que cuentan con carga inalámbrica, algo que no tienen los Bose. También en cuanto a la autonomía de batería, 21 horas para los Galaxy y 10 horas para los Bose. Así que voy a darle un punto de una vez a los Galaxy por diseño, carga de batería inalámbrica y mejor autonomía de batería. Pero tienen algo que a mí me gusta y algo que yo siempre resalto en unos audífonos, y es que ambos vienen con pines de carga magnético. Fíjate, van a recibir carga de manera satisfactoria y en este sentido los dos me gustan. Bueno, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy ahora a colocar el Bose en el lado derecho y el Galaxy en el lado izquierdo. De una vez voy a decirte, si tú me preguntas a mí, Ale, ¿con cuál de los dos la fatiga es menor? ¿Con cuál tú te sientes menos cansado? Debo decirte de que voy a darle un punto a los Samsung, porque si tú lo vas a usar por tiempo prolongado, y esto te lo voy a decir en mi caso personal, porque quizá para otro usuario sea diferente. Recuerda que no todo el mundo tiene el oído del mismo tamaño, pero para mí me siento menos cansado y me siento más cómodo con los Galaxy Buds Live. Si decido usarlo por 2, 3, 4, 5 horas, me va mejor con los Galaxy Buds Live. No quiere decir que los Bose son incómodos, pero si lo comparo entre uno y otro, el presente test se siente más cómodo con los Galaxy. En cuanto a tecnología, voy a empezar diciéndote que la autonomía de batería en los Galaxy te brindan 6 horas de autonomía de batería y los Bose te brindan 5 horas. Así que en cuanto a autonomía de batería, otra vez ganan los Galaxy. Tecnología. Algo que a mí, y voy a empezar esta comparativa así. En cuanto a tecnología, ganan los Samsung. ¿Por qué ganan los Samsung? Por varias razones que a mí me gustan en los Samsung. Por ejemplo, cuando tú estás en una llamada, en el caso de los Samsung funcionan los dos. Es decir, son independientes. Tú puedes hacer una llamada tanto con el lado izquierdo como con el lado derecho. Esto es para los Galaxy. Sin embargo, en los Bose, si tú entablas una conversación, lamentablemente solamente funciona el lado derecho. Si se te descarga la batería, en el caso de los Bose del lado derecho, lamentablemente te quedas sin manos libres. Sin embargo, en los Galaxy tú vas a poder estar intercambiando entre un audífono y otro, y así vas a poder tener una llamada todo el día. Sin embargo, lamentablemente es un punto negativo que le voy a dar a los Bose y un punto positivo que le voy a dar a los Galaxy en este sentido. En cuanto a la tecnología multimedia, lo mismo. En el caso de los Bose, para tú hacer funciones, hacer llamadas, salto de canciones, rechazar llamadas, en los Bose solamente funciona el lado derecho. Sin embargo, en los Galaxy puedes hacerlo tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Es lo mismo. Si se te pierde uno, pues todavía tú puedes seguir usando el otro. En el caso de los Bose, si perdiste el derecho, te quedaste sin manos libres. En cuanto a la sensibilidad touch, recuerda que los dos son táctiles. Tú presionas acá y presionas acá. En el caso de los Bose, en el lado derecho, le das acá. En ese sentido voy a darle un punto a los Bose porque siento que
está mejor elaborada la sensación táctil. Cuando le pido funciones que yo toco acá, siento que es más preciso en los Bose. No quiere decir que los Samsung es malo, pero por algunos momentos, a veces yo quiero tumbar una llamada o responder una llamada y le doy, muchas veces me falla. No sé si es que esta unidad vino con problemas, pero lamentablemente en cuanto a la sensibilidad touch en los audífonos, voy a darle un punto a los Bose porque responden mucho mejor para hacer llamadas, reproducir música, despertar el asistente de voz. Siento que en este sentido Bose hizo un mejor trabajo. Cancelación de ruido. Ganan los Galaxy porque vienen con cancelación de ruido. Sin embargo, los Bose no cuentan con esta tecnología. Así que vamos a darle otro punto a los Galaxy Bose Live. En cuanto a la certificación a prueba de derrame, están parejos, ya que le hice una prueba de derrame a ambos audífonos y están funcionando al 100%. Voy a dejarte el enlace en la descripción de este video, ya que hice esa prueba de derrame por separado. Le vacié una botella de agua completa a ambos audífonos para ver si presentaban algún problema. Es una dura prueba, no les recomiendo que la hagan en casa. Ustedes saben que yo hago esto un poco más extremo para que ustedes vean la capacidad de estos audífonos. Y debo decirte que los Galaxy Bose llevo ya más de un mes, casi 2 meses con ellos y están trabajando al 100%. Así que en cuanto a la certificación IPX4, en ambos casos están parejos. Tecnología Bluetooth. Este viene con tecnología Bluetooth 5.1 y este viene con Bluetooth 5.0. Ahí quiero hacer un paréntesis, y es que yo siento que la conexión Bluetooth me va mucho mejor con los Bose. Paso a explicarme. En los Bose yo reporté al principio de los videos que yo hice, los revisados que yo hice, que cuando yo ando en la calle y hago una llamada, si tengo el teléfono en el bolsillo, yo siento como que a veces la llamada se entrecorta. Esto me pasa con los Galaxy Bose Live. En el caso de los Bose no me pasa esto, pero hay que tomar algo importante en consideración, y es que hay usuarios que en ese video me reportaron en los comentarios, me dijeron: no, Ale, mira, yo tengo unos Galaxy Bose Live y a mí no me falla el Bluetooth. Sin embargo, yo siento que está mejor en los Bose, porque también si yo dejo el teléfono en un lado y camino dentro, por ejemplo, dentro de mi apartamento, si yo camino un poco, yo siento que se pierde más rápido la señal en los Bose Live. Sin embargo, siento que el alcance está mejor optimizado en los Bose, y es lógico porque estamos delante de Bluetooth 5.1 y estamos delante de Bluetooth 5.0, si mal no recuerdo. Pero en este sentido voy a darle un punto a los Bose. Experiencia en llamadas. Siempre en mis comparativas me gusta de hablar de mi experiencia en llamadas en ambos casos, y debo de mi experiencia en llamadas. Estamos delante de varios micrófonos. En el caso de los Bose viene con 4 micrófonos. También los Galaxy viene con varios micrófonos. Pero mi experiencia general en las llamadas, debo decirte, como dije al principio del video, que ganan los Galaxy Bose Live porque funcionan los dos en una llamada. Pero la experiencia en sí, ¿qué tal te escuchan? ¿Qué tal tú escuchas a la otra persona? ¿Tú tienes una llamada fluida o te fallan las llamadas? Bueno, lo he estado probando ambos y hay un buen trabajo en los dos casos, porque no puedo decirte aquí, están parejos. Si lo comparas en una llamada, en cuanto a la experiencia en una llamada, cuando tú estás en una conversación, debo decirte que están parejos porque siento la misma experiencia en ambos casos, tomando en cuenta que la conexión Bluetooth es mejor en los Bose, y muchas veces siento que la conexión entre el dispositivo, entre los audífonos y el celular, siento que es mejor. Pero
la experiencia de la llamada en sí. Si tú tienes, por ejemplo, en el caso de los Boss Live, si tú tienes el teléfono cerca, pues vas a tener una llamada súper satisfactoria, porque lamentablemente no puedo dejar de decirte aquí el fallito que yo tuve con los Galaxy Boss Live cuando estoy en una llamada. Si tengo el teléfono dentro de el bolsillo de mi pantalón y estoy caminando al aire libre, esto me falla un poquito. En ese sentido, voy a darle parejo tomando en cuenta los detallitos que acabo de mencionar. Una prueba de sonido, como a mí me gusta. Ustedes saben que a mí me gusta presentarte aquí cuál tiene mejor calidad de sonido. Y luego lo probé los dos con diferentes plataformas. Lo probé con Android y lo probé con iOS, y los dos van súper bien, ya que tienen una aplicación tanto para las dos plataformas. En el caso de los Bose, puedes descargar su aplicación en iOS y puedes descargarla en Android. Igual para los Galaxy, puedes descargar la aplicación tanto para iOS como para Android. Y en este sentido voy a darle parejos porque funcionan de igual manera en ambos casos. No importa el dispositivo que tú tengas, si ya sea de Apple o sea de Android, no vas a tener ningún problema. Lo único que te recomiendo es que descargue, si tú quieres sacarle el máximo partido a ambos audífonos, con cualquiera de los dos que decidas irte, yo en lo personal te recomiendo que descargues la aplicación de una vez. En el caso de los Bose se llama Bose Music, y en el caso de los Galaxy se llama Galaxy Bose, si mal no recuerdo. Casi del mismo tamaño. Lo único es que Samsung estratégicamente colocó que esta parte vaya dentro del oído. Pero mira, si tú lo pones desde este ángulo, si lo pones así cerca, son el mismo tamaño. Donde sobresale los Bose es que lo que va dentro de tu oído está afuera, y la parte donde va esto vendría siendo como el subwoofer, como, ¿verdad? Para que los bajos suenen bien. Esto es lo que sobresale. Así que voy a darle, en cuanto a diseño, voy a darle un punto a los Samsung, porque miren, es un diseño súper discreto y no puedo dejar pasar de decirle a ustedes de que cuando tú estás en la calle, mira cómo se ve. Mira cómo se ven los Bose, que sobresale un poco. Sin embargo, el de Samsung se ajusta bien. ¿Ve? Se ajusta bien al oído. Y como dije al inicio del video, son súper cómodos los dos, pero me siento más cómodo con los Galaxy Boss Live. Creo que me voy a meter en problemas con esta respuesta que voy a dar, porque sé que allí afuera hay muchísimos amantes de los Bose, pero también allí afuera hay amantes de los Galaxy. Y ustedes saben que en este canal no tenemos dispositivos favoritos. Aquí decimos las cosas como son, no importa quién sea. Bien, lo que yo pude determinar en las pruebas de audio es que los Galaxy Boss Live tienen mejores bajos que los Bose Sport. Y eso es mucho que decir, porque recuerden que los Bose Sound Sport Free, que son los hermanos de esto, los bajos de esos audífonos no los supera nadie. Esos son los mejores bajos que yo he podido probar en unos audífonos. Sin embargo, los Galaxy Boss Live en los bajos destrozó a los Bose Sport. Ahora bien, si nos detenemos a ver la calidad de sonido en general, cuando yo hablo de calidad de audio en general, te hablo de los medios, los graves, los agudos, los bajos. Ahí es que ganan los Bose. Si tú, por ejemplo, pones una orquesta en vivo, que ustedes saben que en una orquesta en vivo tú vas a poder disfrutar todos esos instrumentos. Si tú comparas los dos en una orquesta en vivo, ganan los Bose. Pero si tú escuchas música reggaetón, dembow, que lo que más resalta en ese tipo de música muchas veces son los bajos, pues en este sentido van a ganar los Bose. Si tú dices, ok, déjame probarlo por bajo, van a ganar los Galaxy Boss Live. Pero en calidad de sonido en sí,
En calidad ganan los Bose Sport. Ahora bien, solamente a los Bose Sport le faltó que los bajos aumentaran un poquito, porque no quiero decir aquí que los bajos no suenan nada, no, porque ahorita van a decir, no vale, pero tú estás diciendo que los bajos en los Bose no se oyen. Pues claro que se oyen, claro que cuando tú estás escuchando música tú vas a poder disfrutar todos los instrumentos, pero si lo comparas con la calidad en los bajos de los Galaxy Boss Live, ganan los Galaxy Boss Live, porque esto es una comparativa, tengo que decir cuál es mejor. Calidad de sonido general, Bose. Bajos y sonido, los Galaxy Boss Live están bien, pero en calidad en sí ganan los Bose Sport. Siguiente análisis, volumen. Ale, en cuanto al volumen, si tú lo subes los dos al 100%, ¿cuál tiene mejor volumen? En este sentido, yo siento que el volumen es un pelincito más alto en los Galaxy Boss Live. Siento que los decibeles se escuchan. Hay en música, óyeme bien, hay en algunos tipos de música que yo pruebo que muchas veces los Galaxy Boss Live suenan tan duro, no es que molestan ni suenan mal, porque no, tú lo subes a 100 y yo tengo que bajarlo porque suenan tan potente en algunos tipos de música, y te recomiendo que lo hagas con la aplicación YouTube Music. No sé qué es lo que tiene esa aplicación de YouTube. Yo soy premium en YouTube, entonces yo puedo escuchar música a través de esa aplicación. Es gratis también. Si tú quieres escuchar música a través de YouTube Music, puedes hacerlo, pero tú sabes que te va a salir publicidad. Son dos buenos audífonos, pero yo en lo personal me voy con los Galaxy Boss Live. Y en cuanto a comodidad, ustedes saben que no todos tenemos el oído del mismo tamaño. Quizá a otro usuario allá afuera sean más cómodos los Bose, o quizá a un usuario allá afuera el sonido de los Bose sea mejor. Pero recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide con cuál dispositivo te va. Si eres nuevo, suscríbete al Presente Tech y nos vemos en el próximo video. Bye bye, hasta la próxima.